en esta parte de la clase vamos a ver algunos conceptos importantes de la radiación. Empezamos con la constante solar. En esta diapositiva ustedes lo que ven es la Tierra, el círculo exterior que sería la atmósfera, lo que vamos viendo es los rayos solares que llegan y lo que vemos es que en cualquier punto de la atmósfera hay unos planos dibujados que son perpendiculares a los rayos. ¿Cómo se define la constante solar? Teniendo en cuenta todo este esquema y todas estas partes que yo les fui enunciando, es la cantidad de energía por unidad de superficie que llega en un plano perpendicular a los rayos en el tope de la atmósfera por unidad de tiempo. Y el valor es el que ustedes tienen ahí abajo, 1366 watts por metro cuadrado, o lo que es más conocido, si bien no es una unidad de las que ya se usen tanto, 2 calorías por minuto por centímetro cuadrado. ¿Por qué es constante? Porque en cualquier punto de la Tierra, parada en el tope de la atmósfera, siempre el plano es el mismo, ¿sí? Es perpendicular a los rayos. Por lo tanto, la cantidad de energía que llega es la misma en cualquier punto de la Tierra. A definir otro concepto, que es la radiación astronómica. Para eso volvemos a ver el mismo esquema, la Tierra, ¿sí? Los rayos que llegan, la atmósfera. Vemos en principio los planos perpendiculares, pero ahora les propongo ver otro plano, que sería un plano en el tope de la atmósfera que sea paralelo a la superficie. Ahí lo que vemos es que para cada punto de la Tierra, ese plano varía. ¿Sí? Ya no es siempre el mismo como en la constante solar. ¿Sí? ¿Por qué? Por la forma esférica de la Tierra, ese plano que es paralelo al plano de la superficie, si lo llevamos al tope de la atmósfera, para cada latitud va a ir cambiando. De manera que lo que vemos es que la radiación solar astronómica o extraterrestre es la radiación diaria a lo largo de un día completo que se recibe sobre una superficie horizontal situada en el límite superior de la atmósfera. Cuando digo día completo, estoy hablando desde la salida hasta la puesta del sol, o sea, cuando hay luz solar. Si volvemos a una de las diapositivas que habíamos visto en la clase anterior con los factores astronómicos, acá vemos la posición de la Tierra, la eclíptica, las distintas posiciones de la Tierra alrededor del Sol, el eje inclinado de la Tierra. Entonces todo esto nos va dando que hay una posición distinta de la Tierra respecto al Sol en cada uno de los días del año. Y debido a la inclinación del eje terrestre, esa posición relativa sí hace que los rayos lleguen inclinados de distinta manera en cada una de las latitudes en un determinado día. De manera que cuando vemos esta situación de la posición relativa de la Tierra respecto del Sol en cada uno de los días del año y el eje inclinado de la Tierra, lo que vemos es que la radiación astronómica va a depender de la inclinación de los rayos y de las horas de luz, porque la radiación astronómica se mide a lo largo de un día, desde la salida hasta la puesta del sol. Por lo tanto, las horas de luz son fundamentales. Y estas dos variables, la inclinación de los rayos y las horas de luz de la heliofanía teórica, dependen de los factores astronómicos, de la esfericidad de la Tierra, de la inclinación del eje terrestre, de la traslación alrededor del Sol con el eje paralelo a sí mismo. Por lo tanto, podemos resumir que la radiación astronómica varía con el día del año y en un mismo día varía con la latitud. En este gráfico lo que vemos es cómo varía la heliofanía teórica en distintas latitudes. ¿Sí? Este es un gráfico particular porque podemos verlo tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Para ver este gráfico para el hemisferio sur,
¿sí? Lo que tenemos que ver es el eje de la derecha. Y ahí fíjense que dice horas para el hemisferio sur. Fíjense que están marcados en líneas verticales, están marcados los equinoccios y los solsticios. Si miramos en los equinoccios, si tanto el equinoccio de marzo como el de septiembre, vemos que todas las curvas se juntan, tienen un solo valor, que es 12 horas. En esta línea, con esta línea roja, lo que les marco es la heliofanía teórica en el polo, para que tengamos también esta referencia, esta latitud, para poder ver cómo varía la heliofanía. Fíjense que en el polo tiene una cuestión muy particular, porque van a tener 6 meses con 24 horas de luz y 6 meses con 0 horas de luz. Ahora acá les marco bien el solsticio de junio, que sería nuestro solsticio de invierno. Si lo miramos, vamos viendo que para las latitudes más cercanas al Ecuador tenemos más horas de luz que para las latitudes más alejadas del Ecuador. Y llegamos directamente a tener 0 horas de luz ya desde el círculo polar antártico y, por supuesto, en los polos. Entonces llegamos a una conclusión, que la heliofanía teórica en el solsticio de invierno disminuye de Ecuador hacia los polos, con un valor que va desde 12 horas de luz en el Ecuador a 0 horas de luz en el polo, pero ya en el círculo polar antártico comienza a ser 0 horas de luz, por lo menos en el día del solsticio de invierno. Si observamos ahora el solsticio de verano, lo que vamos a ver es que en el Ecuador seguimos teniendo 12 horas de luz y en el polo llegamos a 24 horas de luz, pero ya en el círculo polar antártico también tenemos 24 horas de luz. Entonces lo que vemos es que en el solsticio de verano la heliofanía aumenta de Ecuador a polo. Bueno, acá lo que ustedes tienen es un resumen del comportamiento de la heliofanía teórica a lo largo del año en una latitud y el comportamiento para la heliofanía teórica con respecto a su variación con la latitud. Bueno, para analizar la inclinación de los rayos, vamos a tener que ver algunas cosas adicionales. En esta figura lo que ustedes ven es la trayectoria del Sol, ¿sí?, a lo largo de un determinado día, ¿sí?, la trayectoria que hace en toda la bóveda celeste, desde la salida hasta la puesta del Sol. Acá lo vemos en 3 días en particular, para el día solsticio de verano, para los equinoccios y para el solsticio de invierno. Fíjense que tiene los puntos cardinales, ¿sí?, y exactamente vemos de dónde sale el Sol y dónde se pone el Sol. Y vemos que hay un punto máximo que está bien marcado con un círculo amarillo bien en lo alto, que es la altura máxima que toma el Sol para cada uno de estos días. Si tomamos el ángulo que forman los rayos solares con la superficie, es lo que ya habíamos definido como altura de Sol. Y lo que vamos viendo es que esa altura de Sol, ¿sí?, es máxima en el solsticio de verano, es mínima en el solsticio de invierno y es intermedia en los equinoccios. Si bien el Sol a lo largo del día va tomando distintas inclinaciones con los distintos horarios, lo que nosotros vamos a tomar como valor que nos va a interesar y ustedes después van a tener que calcular para cualquier día del año es el ángulo altura de Sol, o sea, en el momento en que el Sol está en su máxima altura, que es al mediodía solar. Los ángulos altura de Sol también para las 3 fechas que yo les comenté, 4 en realidad si tomamos los 2 equinoccios, y vemos cómo varía para una latitud que está por debajo del trópico,
Por eso nunca llega a los 90 grados. En esta imagen, qué interesante, que nos muestra cuáles son las precauciones al tomar sol cuando no tenemos un reloj. ¿En qué horarios lo podemos hacer? Lo muestro acá porque esto tiene que ver con el ángulo altura de sol. Fíjense que dice que no se debe exponer al sol cuando la sombra que se refleja en el suelo, ¿sí?, de cada uno de nosotros es igual o menor que nuestro tamaño. Y sí podemos tomar sol cuando la sombra supera a nuestro tamaño. Fíjense que estamos hablando de la sombra, que está relacionado con la altura del sol. Cuando el sol está más alto, la sombra es menor. Y cuando el sol está más bajo, la sombra es mayor. Por eso, cuando el sol está muy alto, nuestra sombra es pequeña, no conviene tomar sol. ¿Por qué? Porque está llegando con mayor intensidad. Y cuando la sombra es más larga, el sol es más bajo. ¿Sí? Entonces, la sombra, la longitud de la sombra está muy relacionado con el ángulo altura de sol. Y ustedes en la práctica van a tener que calcular el ángulo altura de sol y la longitud de sombra correspondiente. Ustedes tienen la fórmula de la altura de sol, ¿sí?, donde vemos que depende del ángulo latitud, o sea, del punto donde se encuentra el lugar donde queremos calcular la altura de sol, y por otro lado de un ángulo que se llama declinación solar. Este ángulo es un ángulo que va a depender del día del año. Y hay una convención de signos y lo que vamos a tomar es que tanto la latitud como la declinación van a ser positivas si corresponden al hemisferio norte y van a ser negativas si corresponden al hemisferio sur. Y ahora vamos a ver qué es esto de la declinación, qué ángulo es la declinación. Por otro lado, como depende del día del año, tienen en la fórmula la variable n, que es el día del año transformado en lo que se llama día juliano. ¿Qué quiere decir? Como no podemos poner fecha, por ejemplo, 10 de abril, lo que tenemos que hacer es ponerle un número. Entonces consideramos al día 1 de enero como el día 1 y el día 31 de diciembre como el día 365. Entonces ahí transformamos cada fecha en día juliano. Ustedes tienen una tabla que les va a permitir hacer esto sin ningún problema. Ustedes tienen la definición. La declinación solar es el ángulo que forman los rayos con el plano del ecuador. La latitud también se puede definir como la latitud donde los rayos solares inciden perpendicularmente en el mediodía solar. Y es una variable que va a ir cambiando en función del día del año, pero no cambia con la latitud, o sea, en un determinado día es igual para todas las latitudes. En esta figura ustedes ven cómo varía la declinación a lo largo del año. ¿Qué es lo que podemos ver? Por un lado, ¿cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de declinación? Fíjense que el máximo es 23 grados 27 minutos o 23,45 grados. Y el mínimo es el mismo valor pero negativo, menos 23,45 grados. Esto les debe sonar algo. Estos son, por un lado, la latitud de los trópicos. Por otro lado, es el ángulo que forma el eje terrestre con la perpendicular a la eclíptica, ¿sí? De manera que vamos a ver que la declinación solar va a variar entre esos dos valores. Ahora fíjense qué valores toma en las fechas que siempre estamos analizando. En el solsticio de verano, siempre visto desde el hemisferio sur, en el solsticio de verano, que es el punto amarillo, lo que vemos es que la declinación vale 23 grados, menos 45, menos 23 grados 27 minutos o menos 23 grados, 45. Este es el solsticio de verano. Para nosotros, justamente el sol es perpendicular al mediodía en el trópico de Capricornio.
Fíjense en el solsticio de invierno, que es el puntito que ustedes tienen marcado con celeste. El valor de la declinación es 23,45 positivo. Quiere decir que ese día los rayos solares son perpendiculares al mediodía al trópico de Cáncer. Por eso es nuestro solsticio de invierno. Fíjense los puntos negros que corresponden a los equinoccios. Ese día, esos 2 días, el Sol es perpendicular al ecuador. Yo les marco una línea que corresponde a menos 5 grados de latitud o 5 grados de latitud sur, ¿sí? Para que ustedes vean. Y los puntos en que la latitud cruza, fíjense, a menos 5 grados que cruzan a la curva de declinación, ¿sí? Son 2 veces en el año. Y lo que vemos que corresponde a 2 fechas muy cercanas a los equinoccios, pero que son distintas. Entonces, lo que vemos es que para las latitudes dentro de los trópicos, ¿sí? Vamos a ver que 2 veces en el año el Sol es perpendicular al mediodía. Y en los trópicos, que serían los extremos, ¿sí? El Sol es perpendicular una sola vez, que serían el solsticio de verano para el trópico de Capricornio, el solsticio de invierno para el trópico de Cáncer. Y en las latitudes que están fuera de los trópicos, nunca el Sol es perpendicular al mediodía. En esta diapositiva yo les hago un resumen de todas las conclusiones que podemos sacar del ángulo altura de Sol, su variación a lo largo del año para una determinada latitud, su variación con la latitud para un determinado día. Ahora sí que ya vimos la heliofanía y vimos la inclinación de los rayos, ahora podemos ver cómo varía la radiación astronómica a lo largo del año en distintas latitudes, que es lo que se presenta en esta figura. Lo que podemos ver es que en las latitudes que están hasta el trópico, porque acá lo que presentamos desde el Ecuador hasta el trópico de Capricornio, ¿sí? Excluyendo el trópico, lo que vemos es que hay 2 máximos y 2 mínimos de radiación astronómica a lo largo del año. Esto se debe a que, como dijimos anteriormente, el Sol llega 2 veces al año en forma perpendicular a esas latitudes. Por eso tenemos 2 máximos y 2 mínimos. En cambio, ya desde el trópico hacia el sur, vamos a tener un solo máximo y un solo mínimo. Si miramos en particular el solsticio de invierno, ¿sí? Lo que vemos es que en el Ecuador vamos a tener mayor radiación astronómica y esa radiación astronómica va a ir disminuyendo a medida que nos vamos hacia el sur. Si observamos el solsticio de verano, lo que va a ocurrir es que la radiación astronómica va a ir aumentando desde el Ecuador hacia el sur, hacia latitudes más al sur. En el primer caso, ¿por qué disminuye? Porque disminuye tanto, en el caso del solsticio de invierno, porque disminuye tanto la heliofanía como la inclinación de los rayos, por lo que vimos anteriormente. Y en el solsticio de verano, lo que vamos a ver es que la inclinación de los rayos siempre disminuye por la esfericidad de la Tierra, pero sin embargo aumenta la heliofanía, por lo que vimos, porque llegamos a tener, ¿sí? 12 horas de luz y después vimos que hasta el polo llegamos a 24 horas de luz. Con lo cual vamos a tener que va a ser muy importante las horas de luz y por lo tanto la radiación astronómica va a aumentar desde el Ecuador hacia los polos. Acá les dejo en la síntesis de todo lo que estuvimos viendo recién en el gráfico anterior respecto de las variaciones de la radiación astronómica a lo largo del año en una determinada latitud y de la variación de la radiación astronómica con la latitud cuando miramos los solsticios de invierno y el solsticio de verano.